¿Existió Homero? Un ensayo por Mariano Navas Contreras. Primero perderán las estrellas su resplandor en el cielo, y el sol brillará en medio de la noche, y la dulce mar podrán beberse los mortales, y los muertos volverán a andar por el mundo de los vivos, antes de que el olvido pueda borrar de las viejas páginas el nombre famoso del Meónida Homero. En 1715 salía de las prensas de François Fournier en París las conjeturas académicas o dissertation sur la Ilíade, publicación póstuma del abate François Heldeland de Abugarnach, quien había muerto en 1776. El abate de Abugarnach había recogido en su disertación una serie de críticas que hacía años venían haciéndose a la Ilíada de Homero. En realidad, la polémica debe ser enmarcada en la llamada querella entre antiguos y modernos, o para otros, la batalla de los libros, que entretuvo a buena parte de los filólogos de los siglos XVII y XVIII, principalmente en Francia e Inglaterra, como cuenta Gilbert Higet en The Classical and Tradition, Oxford, 1949. Los argumentos de Aubignat se basan en las no pocas contradicciones e incongruencias que pueden hallarse en los poemas homéricos, especialmente en la Ilíada, las cuales mostraban la ausencia de un plan general, a más de un proemio y un final acorde. Para el abate, la Ilíada no es un poema homogéneo, sino una serie de narraciones independientes, obra de diferentes autores que alguien debió reunir y dar la forma actual. La Ilíada, pues, no tiene unidad y Homero nunca existió. D'Aubignat y la cuestión homérica. Las conclusiones de Aubignat debieron tener en su tiempo tanto peso como prestigio su autor, cuya obra, por cierto, se subtitula Ouvrage posthume trouvé dans les recherches d'un savant, obra póstuma encontrada entre las investigaciones de un sabio. Así, con mayúscula, sus postulados dieron origen a la polémica conocida como la cuestión homérica. En efecto, casi un siglo después, en 1795, el helenista alemán Friedrich August Wolff publicaba en Halle sus Prolegomena an Homerum, en que reformulaba de manera científica las críticas del abate francés. Cuando Wolff publicó sus Prolegomena, Valoisant acababa de descubrir el Códice Venetus A, que contiene el más famoso manuscrito de la Ilíada, junto a varios escolios alejandrinos llenos de críticas y anotaciones. En los 51 capítulos de su estrato, Wolff concluye en que los poemas homéricos carecen de unidad y que no son más que un conjunto de canciones
transmitidas oralmente por los rapsodas, cuyo texto no fue establecido sino hasta la época de Pisístrato en el siglo VI antes de Cristo. Wolf repara además en un aspecto capital la escritura. Dice que Homero no la menciona para nada, lo cual es falso, por cierto, pues en su tiempo no había sido introducida en Grecia y por lo tanto no la conocía, y que sin escritura es imposible haber compuesto poemas tan extensos como la Ilíada y la Odisea. Buen punto de momento. Las teorías negacionistas. Así pues, que Gottfried Hermann dijera en su De Interpolación Homeris, su contundente frase, nego Homerum fuisse, niego que Homero haya existido. Muchas son las posiciones que han asumido los negacionistas. Guillermo Thiel, el fundador del Departamento de Lenguas Clásicas de la Universidad de los Andes en Mérida, en una de esas joyitas que editaba Monte Ávila Editores en sus buenos tiempos, Homero y su Ilíada, Caracas, 1969, reconoce 4 de estas teorías principales. Una, la teoría de las canciones de K. Lachmann, Tengan sur Ilias Homeres, 1847, según la cual la Ilíada sería el resultado de la suma de 16 Lieder o Prasodias. 2. La teoría de las interpolaciones de J.W. Nietzsche, Meletemata de Historia Homeri, 1830, según la cual a un conjunto relativamente homogéneo se le hicieron interpretaciones de pasajes de diferentes longitud. 3. La teoría de la ampliación de la evolución de W. Müller, Homerich Buchul, 1824, según la cual la protoilíada o protoodisea fue ensanchándose mediante injertos o agregados de otros poemas épicos. Y 4. La teoría de la compilación de A. Kirchhoff, Die Homerische Odyssee und ihre Entwicklung, según la cual un poeta debió haber refundido armónicamente varios cantos preexistentes. Mención aparte merece la posición de J. Wilhelmus Mollendorf, quien en sus Homerisch Huntenchungen 1884 arriesga una audaz teoría de Aquiles. Se añadió la de un segundo poeta que agregó numerosas interpretaciones. A falta de uno, habrá pues, según Walomowitz, 2 Homeros. Homero y la tradición antigua. Entonces, ¿existió Homero? Una cosa así habrá de reconocerse al sabio d'Aubignac. Hasta la aparición de sus conjeturas, nadie había puesto en duda la existencia de un poeta genial llamado Homero, autor de la Ilíada y la Odisea. Según Pausanias, siglo XIX, 9-5, es el poeta Calino quien lo nombra por primera vez en el siglo VIII antes de Cristo. Desde entonces, numerosos datos en general poco fidedignos fueron sumándole a 8 biografías. Ya sabemos lo que entendían los antiguos por biografía, que poseemos una de un pseudo Heródoto,
otra de un pseudo Plutarco, la de Proclo, las dos anónimas del Códice Vittorio Emmanuel, la del Escorial, la del Hesiquio y la de Suidas. Según algunos dísticos que recoge la antología palatina, 7 son las ciudades que se disputan el honor de haber sido cuna. Son muchas más, pero ya sabemos, el 7 es un número cabalístico. La variadísima nómina nos lleva a Cumas, Argos, Quíos, Colofón, Pilos, Ateneas, Itaca, Rodas, Salamina e Ios, hasta Egipto, Babilonia, Siria o incluso Roma. Según algunos historiadores tardíos, desde luego muy poco creíbles. De Quíos dice un verso de Simónides que era el hombre de Quíos, le llama y también himno homérico a Apolo. Sin embargo, de todas las ciudades, una parece tener por sobre todas la preferencia de historiadores y filólogos. Esmirna, en la costa oriental del Egeo. Melesígenes es uno de los apodos del poeta, nacido del río Meles, que atraviesa la ciudad Estrabón. 14:1-37. Y Cicerón en Proarquia menciona la existencia de un templo allí consagrado a su memoria. Hoy una modesta inscripción entre las ruinas del Ágora Esmirnea alardea de ser esta la verdadera patria del bardo. Otro argumento encuentran los defensores de la existencia de Homero y es el relativo a su nombre. Cicerón en las Tusculanas nos recuerda que significa ciego, y Eustacio de Tesalónica, siglo XII, en sus comentarios a la Ilíada y la Odisea, nos dice expresamente, porque entre los eolios se da ese nombre a los inválidos, que el nombre de Homero era de origen eolio, no parece casual. A Eolia pertenecía Esmirna antes de ser conquistada por los colofonios en el año 688 a.C. Por lo demás, la imagen del poeta ciego ha permanecido en la iconografía homérica hasta la modernidad. Otros testimonios arqueológicos terminarán por confirmar lo que afirmaba la tradición. Las ánforas, los tejidos, los carros, las joyas, todo lo que Homero describe tan prolijamente en sus poemas coincide con lo hallado en los yacimientos arqueológicos cuya antigüedad puede fecharse en la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo. La Ilíada y la Odisea. Fue entonces uno y el mismo el autor de la Ilíada y la Odisea. Se trata de una pregunta válida, dadas las ostensibles diferencias entre ambos poemas. La Ilíada es un canto guerrero que exalta la heroicidad bélica en sus más de 15,000 versos. Su mundo y sus valores pertenecen a la civilización micénica, cuyo apogeo puede datarse entre 1600 y 1100 a.C. Por otra parte, la guerra de Troya, que adquirió dimensión real a partir de los descubrimientos de Schliemann y Dropfeld entre 1868 y 1890, otorga historicidad al poema. Durante las excavaciones realizadas
por estos arqueólogos en el estrecho de Dardanelos, se halló en el sitio de la ciudad de Estrato, concretamente el sexto compuesto de materiales y sedimentos chamuscados que coinciden con la fecha en que debieron ocurrir los hechos cantados por Homero hacia 1200 a.C. La guerra de Troya, el asedio y la destrucción de la ciudad en realidad habían ocurrido. La Odisea, un poema más breve, canta en cambio el regreso a la patria de uno de los héroes de la guerra, no precisamente el más valiente, pero sí el más ingenioso, Politropos. El poema forma parte de una especie de subgénero de la épica, los llamados nostoi, que, como su nombre los indica, narran la vuelta de los héroes de Troya. Sus valores se alejan de la hazaña épica y se acercan más a los del hombre común que solo anhela estar en casa con los suyos. En ese sentido, se trata de un poema más moderno. Los espacios en que se desarrolla la Odisea se confunden entre el mito y la geografía, y aunque los historiadores han hecho denotados esfuerzos por identificar sus escenarios, solo podemos concluir en que se extienden por todo el Mediterráneo. Etos y topos, carácter y lugar se contraponen en estos dos poemas aparentemente tan diferentes. Sin embargo, es innegable que ambos comparten una misma factura estética y un mismo lenguaje poético. Así, para Chaddeworth, Legender von Homer, den Verrendensanger, 1942, que retoma la tesis de Chit G. Heim contra el discípulo Wolf en sus observaciones sobre el canto 24 de la Ilíada, 1802. La existencia de un mismo lenguaje poético no deja dudas de que el autor de ambos poemas fue uno y que desde luego existió. La estética pudo ver lo que no la racional disección de algunos filólogos. Arqueólogos y lingüistas. Como nota el doctor Tayel, si pudiéramos preguntar a un ateniense culto del siglo V, digamos un contemporáneo de Sócrates, qué obras compuso Homero, hubiera citado sin lugar a duda a la Ilíada y la Odisea, pero también una lista de otros poemas cuyos nombres es lo único que llegó hasta nosotros. Hoy los historiadores y los filólogos, con la ayuda de los arqueólogos y los lingüistas, parecen tener todo más claro y la vieja cuestión homérica parece por fin un asunto cerrado, como explica Francisco Rodríguez Adrados en su Historia de la Lengua Griega, Madrid 2000. Entre los años 2000 y 1200 a.C., sucesivas oleadas de pueblos venidos del norte, los llamados indoeuropeos, penetraron el ámbito del Egeo y lo que después fue el mundo griego. Estos pueblos invasores eran guerreros, tenían sus cantos épicos y sus sagas heroicas, y como nota Francisco Villar en su completísimo estudio Los indoeuropeos y los orígenes de Europa, Madrid 1991, conocían las armas de hierro y otros utensilios que han sido hallados en yacimientos arqueológicos. Muchos de estos cantos épicos debieron inspirarse en la guerra de Troya, conflicto bélico que efectivamente ocurrió hacia el año 1200 a.C. Este conflicto fue motivado
por el intento de parte de una coalición de ciudades micénicas de tomar la estratégica ciudad que controlaba la entrada de los Dardanelos y por tanto todo el comercio entre el Mar Negro, el viejo Ponto y el Egeo. Los cantos épicos inspirados en la guerra de Troya se transmitieron de forma oral durante generaciones hasta que en la segunda mitad del siglo VIII, precisamente la fecha en que se introduce el alfabeto fenicio en algunas zonas de Jonia y Eolia, un poeta ciego al que la tradición conoce como Homero dio forma y unidad. De estos cantos, solo 2 llegaron íntegros hasta nosotros, pues destacaron por su excelencia poética e insuperable factura estética la Ilíada y la Odisea. Mario Navas Contreras, artículos recientes. Fin de este ensayo.